Dios, siga adorando, siga dándole gloria a Dios, siga reconociendo que solo el Señor es digno de toda honra, toda gloria y toda la alabanza. Gloria a Jesús, aleluya. Creo que ya me deben estar viendo. Los que están encargados de pasar mi comunicación deben estar viéndome ya. Vamos a ver si me están viendo y díganme por favor si estamos al aire, si están recibiendo buena señal, si la misericordia de Dios está con todos ustedes. Y bueno, ya estamos ahí listos. Gloria a Dios, al nombre de Cristo sea la gloria. Eso es, el hermano Abel también comunicándose con nosotros y diciéndonos, me alegra por esas alabanzas y por todo lo que estamos haciendo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Yo aquí acomodándome porque hoy tengo un tiempo especial de palabra con todos ustedes. Vamos buscando en la Biblia, libro de Apocalipsis en el capítulo 2, y bueno, como me llegan mensajes y mensajes, debo mirarlos para ver qué es lo que me están diciendo. A ver, Daniel Nava, ¿qué dice? Daniel Nava dice, amén, pastor. ¿Eso quiere decir que estamos bien? ¿O qué quiere decir eso? Vamos a ver qué dice Yulenka. Necesito que me digan qué está pasando. Amén, pastor. Dice, todavía no hay señal. A ver, todavía no hay señal. Vamos a ver si ahora sí ya hay señal. Yo espero que sí ya haya señal. Vamos a ver qué dice. Eso es, Milton dice, estamos en vivo. Eso es. Eso ya quiere decir que ya estamos listos. Ahora sí. Gloria a Jesús. Debemos estar ya inmediatamente. Vamos con la palabra. Vamos a orar. Hoy es día de estudio bíblico. Oiga, qué bonito estábamos alabando al Señor, hermano. Queríamos seguir alabando, pero ya estamos aquí listos para el tiempo de palabra de Dios. A ver, eso es, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Rápidamente, Abel Flores dice, sí, en sintonía total. Fran Amurrio dice, amén, pero ¿qué es amén? ¿Qué es amén? ¿Que estamos al aire o qué? Milton dice, sí, estamos al aire. Daniel Nava dice, sí, ya estamos en vivo y estamos al aire con buena señal y también a través del internet. Alabado sea el Señor. De otros lugares como Chayapata nos dicen, hemos perdido la señal, pero ahí se van a conectar. Vamos a orar y empezamos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Hoy es un día especial de estudio bíblico, Padre. Te ruego que desciendas con poder, que manifiestes tu poder y tu presencia, Padre Celestial. Que el Espíritu Santo descienda, que la autoridad de Dios se mueva en el nombre de Jesucristo, Dios mío. Cúbranos hoy con palabra de sabiduría, en el nombre de Jesús, con palabra de bendición, en el nombre de Jesús, que seamos edificados conforme a tu presencia, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay mucha bendición aquí, hermano. Todo el periodo de oración que estábamos orando, hermano, más de una hora ahí, una bendición especial. Y ahora, hermano, en alabanza, en adoración, y ahora con todos ustedes, vamos a abrir la palabra de Dios. Ahora sí, póngase cómodo, pídale a los de casa que se acomoden con usted, dígale por favor no me interrumpa ahora, y si alguien le llama, dígale por favor llámeme después de las 7 de la noche, para que usted esté muy atento, porque esta es palabra muy poderosa, que va a llenar nuestro corazón, que nos va a conducir en lo que resta de esta jornada y en lo que va a pasar después de que las cosas se normalicen. Abrimos la palabra del Señor, libro de Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia en Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante, dice la palabra así. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y también tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte,
Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Eso dice el Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Gloria a Dios. Acomódate, vamos con la palabra inmediatamente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos entonces con la palabra del Señor inmediatamente. Vamos a hablar hoy de la iglesia de Tiatira, la iglesia tolerante, la iglesia del sacrificio continuo, la iglesia contaminada y mezclada con la religión. Esa es la iglesia de Tiatira. Rápidamente conozcamos un poquito el contexto histórico de esto. En primer lugar, la palabra Tiatira significa sacrificio continuo. Hay que tenerlo muy cerca para saber de qué se trata esto. La palabra Tiatira significa sacrificio de víctimas o sacrificio continuo. Era un permanente ofrecimiento de víctimas y de actividades sacrificiales. Desde luego esto representa un estilo religioso que vamos a entender un poco más adelante. Ahora, rápidamente, Tiatira, en el contexto del tiempo, esta iglesia representa el periodo de tiempo que va desde el año 590, casi el año 600, hasta el año 1517. Durante todo este periodo es un periodo de un gran desarrollo de todo lo que va a ser la religión tradicional, el papado y todo lo demás se va a desarrollar de una manera amplia. Entonces, en el año 1517 es cuando aparece el tiempo de la Reforma también y va a producir un cambio radical en todo esto. Bien, avanzamos en todo lo que significa Tiatira. Conozcamos un poquito de la ciudad para que tengamos una visual de lo que es el contexto histórico de esta ciudad. Fue fundada por Seuloco Nicanor en el año 555 al año 280 a.C. y Seuloco era uno de los 4 generales de Alejandro Magno. Y hasta que vino el poder romano en el año 190 a.C., esta era una ciudad pequeña, localizada en un valle, no se encontraba en la costa ni en el mar, sino en un valle. Y en este lugar pues había un buen comercio, especialmente de púrpura. Ustedes recordarán que Pablo convirtió por allá a una mujer llamada Lidia, Hechos 16:4. Una mujer en Filipos se convirtió y Lidia era vendedora de púrpura y era de la ciudad de Tiatira, exactamente. Eso lo dice Hechos 16:4. De manera que en esta ciudad había un buen comercio de púrpura. Y también esta mujer se convirtió y fue un baluarte en el ministerio del apóstol Pablo allí en la ciudad de Filipos. Había también allí en el campo religioso, estoy hablando de Tiatira para conocer un poquito más el contexto histórico, allí había en el templo, se había erigido un templo al dios Apolo y otro a Artemisa, la diana latina, como en Éfeso, así como también habían otros recintos de adoración pagana. Y también en todos estos lugares había la costumbre de darle culto al emperador de ese tiempo. Ya les he mencionado que el periodo dispensacional de tiempo de esta iglesia está aproximadamente del año 590 hasta el año 1517. En el año 590 comienza a florecer todo lo que es la religión, aparece también el primer papa en ese año, el Papa Gregorio I, y luego todo este periodo se va a llevar adelante hasta la Reforma encabezada por Martín Lutero en el año 1517. Fíjese que hay casi un milenio de años, desde el año 500
desde el año 600 hasta el año 1517, es casi un milenio de años que esta iglesia representa, casi 1000 años. Así que es un periodo largo de tiempo. Ahora, vamos con esta parte introductoria y con esta parte de llevándolos al contexto de la historia de esta iglesia, entramos a lo que es más relevante y es a la parte bíblica de lo que el Señor le dice a esta iglesia. No se me pierda hoy que el Señor va a bendecir su vida. El saludo que el Señor le da a esta iglesia es así. Apocalipsis 2:18, este es el saludo, la presentación que hace el Señor cuando va a hablarle a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, dice, amén, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, y luego le dice el Señor, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esa es la presentación. El Señor se presenta a esta iglesia y con esas solas palabras se nota como un tono de enojo, porque Él se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, como para decirle a la iglesia, yo escudriño, y más adelante le va a decir, yo pruebo lo que hay en la mente y en el corazón, yo escudriño con los ojos como llama de fuego, puedo ver lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, lo que hay en su vida. A través del profeta Jeremías, el Señor les dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías capítulo 17, en el versículo 8, 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es, yo Jehová, que pruebo la mente, el corazón de todas las personas. El Señor prueba la mente y el corazón. Y en este saludo se nota un grado de enojo de parte del Señor. Se nota que el Señor está enojado. Le está diciendo, el que tiene ojos como llama de fuego, yo examino lo que hay en usted y lo que hay en el corazón. Y el Señor más adelante le va a decir, yo me doy cuenta que has tolerado el pecado, que has permitido el pecado dentro de la congregación. Has permitido que se meta ese espíritu maligno de Jezabel, el cual vamos a conocer más adelante. Y también yo tengo pies como bronce bruñido, le dice el Señor. Los pies como bronce bruñido necesariamente habla de juicio, alabado sea el Señor. Habla de que Él va a pisar con sus pies a todos aquellos que son sus enemigos y que además se han desviado de la verdad y de la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, por otra parte, la iglesia recibe algunos reconocimientos del trabajo que hacían, porque algunos piensan que el mucho trabajo y la mucha actividad y los resultados grandiosos, bueno, que eso impresiona mucho a Dios, pero la verdad es que para el Señor aquellas obras que son buenas, las obras, como hemos predicado cuando hablamos acerca del tribunal de Cristo, por ejemplo, o cuando hablamos, por ejemplo, del juicio de las naciones. Las obras tienen un lugar importante en la vida cristiana, mas no es la base de la salvación, porque la base de la salvación es por fe en Jesucristo y por los méritos de la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, sin embargo, el Señor le dice a esta iglesia estas virtudes, le menciona estas virtudes. Primero le dice, yo conozco tus obras y conozco también el amor y la fe y la paciencia. Estas tres cosas son bastante buenas. La iglesia tenía eso, tenía amor, tenía fe y tenía paciencia. Pero también le dice que la iglesia tenía otros valores que también eran importantes. Dice, yo conozco tus obras, conozco tu servicio y las obras postreras. Así que la iglesia tenía obras, tenía servicio y tenía otra clase de obras. Por si acaso, esta iglesia era una iglesia superabundante en obras. Era una iglesia de muchas obras, servicio y muchas obras.
Todo eso le llamaba la atención a la gente, pero a Dios no le llamaba mucho la atención. Y no porque las obras fueran malas, sino porque ellos habían cambiado la verdad del sacrificio de Cristo por otras obras que se hacían infructuosas, como vamos a mirar en el día de hoy a medida que estudiamos la palabra de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Ahora, la iglesia de Tiatira, cuyo nombre significa sacrificio permanente, sacrificio continuo, se había dedicado a hacer muchos sacrificios, a hacer multitud de ayunos, a sacrificar aún el cuerpo, ponerlo en servidumbre y muchas otras cosas, lo cual tal vez no fuera malo, pero lo malo era que ellos hacían todo eso para tratar de impresionar a Dios y llamar la atención de Dios y buscar el perdón para sus almas. Y desde ese punto de vista, ellos habían desviado la verdad de la salvación, que no pasa por las obras sino por la fe. Así dice Efesios capítulo 2 versículo 9. Dice que somos salvos por fe y no por obras. Dice, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Y dice Primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19, nos compró no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, que fue inmolado desde el principio, con la preciosa sangre de un cordero que fue inmolado desde el principio. Entonces, lo más importante en cuanto a la salvación del alma es la fe que puedas poner en lo que Cristo ya hizo. Cuando lleguemos delante del Señor, si logramos llegar allí por la salvación, no llegaremos allí pensando o llevando una cantidad de obras y diciéndole, he comprado mi salvación porque he hecho esto, porque he hecho buenas obras, porque he entregado mi cuerpo para ser quemado, porque le he dado limosnas y ayudas al necesitado. Eso no es la prenda de garantía de salvación. Y ya he mencionado, no hay que descartar las obras, pero las obras tienen un resultado, más bien como un resultado de que hemos sido salvos. Y las obras tienen un lugar de recompensa, es verdad. Pero si usted piensa ser salvo por tus obras, estarás perdido, porque nuestra justicia luce delante de Dios como trapos de inmundicia. Lo que yo pueda hacer, nadie es salvo por los muchos ayunos que haga, ni por la mucha oración que ocupe, ni por los rezos que haga, ni por golpear su cuerpo, ni por poner su cuerpo en servidumbre. La salvación es el resultado de haber creído con fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El hecho de recibir la salvación que Él pagó en la cruz del Calvario. Por eso Pablo recalca, no es por obra la salvación, es por fe en Cristo y por la gracia que el Señor ha derramado sobre nuestros corazones. Por lo que se llama gracia, recibimos lo que no merecíamos. La gracia es que yo no merecía nada ni el perdón y lo he recibido solo por gracia. La justicia, en la justicia recibimos lo que debemos recibir. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que han hecho nuestros actos y nuestra vida, lo que ha hecho o ha realizado. Ahora, vamos con el versículo 19. Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, aunque esta iglesia tenía esas cosas que parecían buenas, sin embargo, vamos a mirar lo más relevante de lo que pasa en esta iglesia. Y lo más relevante se refleja en los versículos donde el Señor va a empezar a recriminar la conducta de esta iglesia, especialmente del liderazgo y de los que están al frente de llevar la responsabilidad espiritual de esta congregación, de Tiatira. Una vez más le recalco, Tiatira representa, o Tiatira significa sacrificio continuo. Esa es la palabra Tiatira, un continuo sacrificio. Y representa el periodo de tiempo desde el año 590, casi 600, hasta el año 1517. En todo ese periodo va a haber un gran desarrollo de la religión y la religión tradicional va a tener muchas obras. Las obras postreras van a ser mayor que las primeras y van a ocuparse de muchas obras y van a entrar en un celo religioso increíble y van a dañar y van a torcer toda la verdad de la
la palabra de Dios, como lo vamos a mirar a través del estudio de esta iglesia de Tiatira. Así dice el versículo 20, el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti. La primera de ellas, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a conocer qué es lo que le va a enojar realmente al Señor de esta iglesia. Aparece aquí un personaje que es conocido en el Antiguo Testamento, se llama Jezabel, gloria a Dios. Y este personaje, Jezabel, no sabemos con certeza si había una persona que tuviera ese nombre o sencillamente el Espíritu de Dios le acondicionó ese nombre a causa de las características de la Jezabel del Antiguo Testamento, porque era muy parecido a esta Jezabel que aparece aquí en la iglesia de Tiatira y que la función primordial es manipular el liderazgo a través de falsas profecías y conducir al pueblo a un tipo de fornicación y adulterio espiritual que los va a llevar a desviarse de la verdad. Vamos entonces a conocer un poco la historia de esta Jezabel del Antiguo Testamento para que sepamos por qué el Señor le recrimina duramente. Gloria a Dios. Sabemos por la historia en Primera de Reyes capítulo 18 y Primera de Reyes capítulo 19 que hubo una mujer en el Antiguo Testamento llamada Jezabel. Esa mujer tenemos que conocerla un poco porque esta mujer aparece ahora en Apocalipsis en la época de la gracia y con toda seguridad no es ella la misma mujer como tal, porque esa mujer murió hace muchos años atrás. Pero lo que va a aparecer aquí en la iglesia de Tiatira es el mismo espíritu que controlaba a esa Jezabel del Antiguo Testamento y que tenía las características que vamos a mencionar a continuación, y que el mismo espíritu va a aparecer aquí en la iglesia de Tiatira en este tiempo y también está todavía circulando con las mismas características. Ahora, ¿quién era esa Jezabel? Usted puede mirarlo, Primera de Reyes capítulo 18, y dice la palabra del Señor, el versículo 19, alabado sea el nombre de Jesús, que esta Jezabel, en primer lugar, ella era la esposa de Acab. Acab era el rey de Israel y era el hombre que debiera tener el carácter y tener la formación suficiente para conducir al pueblo de Dios por el camino correcto. Pero esta Jezabel del Antiguo Testamento era una mujer que provenía de los pueblos de Sidón, pueblos de por sí muy idólatras, muy hechiceros. Ella era hija de uno de los sacerdotes hechiceros y paganos en Sidón. Ella era hija de ese hombre, y por consiguiente ella tenía mucho de brujería y mucho de hechicería. Estoy hablando de Jezabel, la del Antiguo Testamento. Tenía mucho de brujería, tenía mucho de hechicería, tenía mucho de cultos idolátricos. Tanto así que esta mujer llegó a tener un gran control en Israel y llegó a manipular totalmente todos los poderes en Israel. En primer lugar, manipulaba y controlaba al rey Acab, que era un monigote, un pusilánime que no tenía autoridad. Y esta mujer, con poderes diabólicos de brujería, de hechicería y con mucho sensualismo, manipulaba y controlaba el poder del rey, pero manipulaba y controlaba también las autoridades militares, las autoridades civiles, manipulaba y controlaba la parte espiritual, pues había hecho matar a la mayoría de profetas del Dios Altísimo, y a Elías lo perseguía para matarlo y quería exterminar a todo lo que era la parte espiritual en el tiempo de Israel, y ella cambió el orden del culto, y en lugar de tener profetas que sirvieran al Dios verdadero, ella estableció 400 profetas falsos de Baal y 400 profetas de Acera.
las deidades cananeas más diabólicas, más contrarias a la voluntad de Dios, ella las había introducido a Israel, y no solamente a Israel, las había introducido también en el pueblo, y el pueblo estaba contaminado, y ella lograba tener un dominio de una manera increíble sobre todos los poderes. Vamos a resumir entonces esto rápidamente. Vamos a resumir las características de este espíritu, porque lo que nos interesa hoy es porque el Señor le llama la atención duramente a los líderes, al pastor de la iglesia de Tiatira, porque todo el mensaje está dirigido primero al ángel de la iglesia, que es el pastor, y le dice de esta manera. Ahora, miremos qué pasaba. Primera de Reyes 2, Primera de Reyes 21:7. Ahí vamos a encontrar cómo esta mujer podía manipular todos los poderes allí en el tiempo de Acab. Primera de Reyes capítulo 21, versículo 7 dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella, mire lo que hace, escribió cartas que decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo, y luego que lo acusaron falsamente, lo mataron a Nabot. Bien, en esta parte de la Biblia que le hemos leído, encontramos cómo se manejaba esta mujer controlada por un espíritu de brujería, hechicería y pecados en su totalidad. En primer lugar, ella controlaba el poder del rey. Sabemos que esta historia de Primera de Reyes capítulo 21 es que el rey Acab pasa por la viña de Nabot, uno de sus vecinos, era un vecino cercano a su casa, y ve la viña y dice: oye, qué bonita tu viña, está cerca a la casa mía y quisiera que me des tu viña, quiero comprártela o te la cambio por otra. Pero Nabot era de aquellos que no se venden, que no cambian la heredad que Dios le ha dado. Nabot era firme en sus convicciones y él dijo: líbreme Jehová, que yo le entregue la heredad de mis padres. No puedo vender ni darle, aunque seas el rey, la heredad que Dios me dio en un lugar tan privilegiado. Y él le decía: dámela por precio, yo te la pago o te la cambio por una mejor. Y él dijo: no puedo, porque es la heredad que Dios me dio. Eso habla de firmeza y estabilidad en la vida de este hombre. Entonces, pues esta mujer perversa llamada Jezabel le dice acá: hombre, ¿qué vas a estar ahí llorando como un niño? Levántate, yo te la voy a dar. Ve y come, deje de estar así triste, vaya y come, yo te la voy a dar. ¿Y cómo se la iba a dar? Hizo unas cartas y las envió a las autoridades civiles del pueblo de Jezreel. Y cuando las cartas llegaron, las cartas decían cosas como estas, porque todo este espíritu se maneja con apariencia de piedad y con apariencia religiosa. Él decía: bueno, convoquen ayuno, decía esta mujer, llamen a un ayuno, y cuando hayan llamado a ese ayuno, van a poner a hombres terribles, testigos falsos, van a acusar a Nabot y le van a decir que él pecó contra el rey y pecó contra Dios. Y cuando hagan eso, lo van a poner allí en pleno ayuno y lo van a apedrear, lo van a matar. Y así lo hicieron. Lo mataron, y cuando lo mataron, pues Acab fue y tomó la viña para él. Ahí cuando estaba tomando la viña viene la palabra de parte de Dios, por parte de Elías, y le va a dar una palabra de juicio, pero no es el caso. Entonces, con esta palabra encontramos que el espíritu de Jezabel se manifestaba especialmente en lo que es manipulación.
Ese espíritu es un espíritu manipulador, un espíritu controlador, y para poder controlar puede manipular todo, puede manipular el orden civil, o sea, las autoridades civiles, puede manipularlos, puede manipular el orden espiritual, puede cambiar el orden de cultos. Y atento con esto, porque en nuestros días el enemigo, a través de todo lo que es la pandemia y todas las prohibiciones, el diablo está queriendo coartar la libertad de cómo predicar y de quiénes pueden venir a la iglesia. Y eso es parte del espíritu de manipulación de Jezabel, que quisiera imponer su estilo, pero hay cosas que Dios ha estipulado en la palabra, las cuales no se pueden cambiar. Porque cuando el Señor salvó, por ejemplo, cuando el Señor ordenó la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, el faraón y el diablo quería que salieran los grandes nada más, pero que se quedaran en Egipto los niños y las propiedades y todo lo demás. Y Moisés, con una firmeza total, dijo: no, señores, la salvación y la liberación que Dios nos ha dado es para toda mi casa. Y dijo Moisés: vamos a salir nosotros, nuestras mujeres, nuestros niños y todo lo que Dios nos ha dado, vamos a salir, porque tenemos que ofrecer y dar culto al Dios verdadero, y no podemos hacerlo unos poquitos, todo el pueblo irá y ofrecerá para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, entonces la forma de manipulación de este espíritu de Jezabel lo ejercía por estos medios. Atención a esto. En primer lugar, los ejercía por medio de su autoridad diabólica y de hechicería. Esta mujer era muy hechicera, era muy bruja, y con poderes de hechicería y brujería ejercía todo esto. Mire que hay que tener bastante cuidado con esto, y hay que reprender toda obra del diablo, porque el enemigo no podrá controlar ni a los poderes del gobierno, del Estado, mucho menos a los poderes eclesiásticos, y menos a la gente que lidera la obra de Dios en cualquier parte del mundo. Hay que estar bajo la protección del poder maravilloso de Dios. Y fíjese, porque vamos a encontrarlo un poco más adelante, este espíritu en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 2, en la iglesia de Tiatira aparece el mismo espíritu. Ahora no se presenta con brujería, pero se presenta con falsa profecía, porque el Señor presenta a esta mujer de Apocalipsis 2:20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Esta mujer, con espíritus de engaño, se había metido dentro de la iglesia, y a través de un engaño sutil de falsa profecía lograba controlar y manipular todo el liderazgo espiritual de la iglesia. Pero continuemos un poco más con esta Jezabel del Antiguo Testamento. Entonces ella tenía poderes de hechicería, que en el Nuevo Testamento aparece con falsa profecía, que es la parte similar a esto. Si no podía controlar por medio de hechicería, lo haría por medio del terror. Por eso da la orden: a Nabot, mátenlo. Y si no quiere entregar la viña, apedréenlo, mátenlo. Quiere decir que también cuando este espíritu maligno, controlando la iglesia y los poderes del Estado y los poderes de la iglesia misma, cuando tiene que usar la fuerza, la usará. Cuando tenga que usar la persecución, la usará. Y vamos a ver que en ese periodo se usó mucha fuerza, mucho terror y mucha persecución, todo con apariencia de piedad. También lo puede manipular a través de amenazas. Y cuando no puede por medio de amenazas, por medio de terror, por medio de brujería, usará esto: la seducción, la inmoralidad sexual. Porque usted va a ver a esta mujer, que además se decía profetiza, enseñaba. Ella había tomado el control, ella era la que enseñaba ahí en Apocalipsis 2:20, había tomado el control con falsa profecía, enseñaba, se había metido a intérprete de la Biblia, y cuando tenía toda esa manipulación, entonces seducía a la gente, los enseñaba a fornicar, los enseñaba a adulterar.
Primero, espiritualmente, que era meter la idolatría dentro de la iglesia, pero también había contaminado con toda clase de pecados de inmoralidad la iglesia, con toda clase de mundanalidad. Los integrantes de la iglesia, los casados se habían vuelto adúlteros y los jóvenes se habían vuelto fornicarios, y todo esto, esta mujer sensual, pecadora, hija del diablo, que se presenta en la Biblia aquí, había logrado contaminar de esa manera todo el pueblo de la iglesia, desde los líderes, desde los pastores, desde los que estaban al frente, hasta el último de la congregación. Y el Señor se muestra muy enojado por eso. Por eso dice: tengo contra ti que toleras. Esta iglesia era terrible. Mira, la iglesia de Éfeso tenía a los nicolaitas, pero los aborrecía. No estaba de acuerdo con ellos. La iglesia a ver, ¿cómo era? Éfeso, Filadelfia, y estaba la iglesia de Éfeso, estaba luego la iglesia, rápidamente se la leo aquí para que la miremos, y dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra del Señor así. Dice que ellos habían permitido que entrara, o que este libro, o mejor dicho, las iglesias de Asia Menor eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, Éfeso tenía algunas doctrinas falsas como los nicolaitas, pero los aborrecía. La iglesia de Pérgamo tenía la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas, pero los rechazaban. Pero la iglesia de que estamos mirando hoy, la iglesia de Tiatira, no rechazaba ese espíritu, lo había puesto como intérprete, lo había metido dentro de la iglesia, y ese espíritu se había tomado todo lo que era el control de la misma iglesia. Y cómo manipulaba y cómo controlaba, ya les he mencionado. En el Antiguo Testamento lo hacía por hechicería y brujería. En el Nuevo Testamento lo hará con falsa profecía, con falsos mensajes, con falsos predicadores, y lo hará también con mucho sensualismo, lo hará con muchos pecados de inmoralidad. Así encontramos entonces en la palabra de nuestro Dios. Esta iglesia manipulaba a todo el pueblo, manipulaba el liderazgo espiritual, ahora, y también con mucho sensualismo y con mucha mundanalidad y con mucha apariencia como el mundo. Fíjese que dice en Segunda de Reyes capítulo 9 al 20, cuando ya esta mujer Jezabel iba a ser juzgada. Segunda de Reyes 9:20 dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y se atavió su cabeza y se asomó por una ventana. Este es un espíritu de mundanalidad y seducción que estaba presente en el espíritu de Jezabel. Ahora, toda esta manipulación y toda esta forma que tenía esa Jezabel del Antiguo Testamento se refleja en el mismo espíritu en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 en adelante. Entonces dice así la palabra, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras el pecado de la iglesia, el pecado del liderazgo de la iglesia de Tiatira, el pecado del pastor de la iglesia de Tiatira era la tolerancia. Ellos habían permitido que esa mujer profetisa, a quien la Biblia le llama aquí Jezabel, que no sabemos si ese era el nombre de ella, probablemente fuera con otro nombre, pero las características y lo que hacía en la iglesia era una demostración que el espíritu de Jezabel del Antiguo Testamento estaba ahora presente en la iglesia de Tiatira. Y dice la palabra, toleras a esta mujer Jezabel. Mire, hermano, el Señor nos ha llamado a ser radicales contra el pecado, a ir en contra de lo falso, a ir en contra de lo mundano, a ir en contra de lo que daña la heredad de la obra de Dios. Y hay que tener esa firmeza. Pero esta mujer era tolerada. Esa mujer Jezabel la toleras. Ella se dice profetiza. Algunos piensan, algunos comentaristas piensan que esta mujer tenía que ser una mujer de mucha autoridad en la iglesia y probablemente fuera hasta la esposa del pastor.
podía ser la esposa del pastor porque tenía mucha autoridad en ese tiempo para que una mujer enseñara, porque ella profetizaba y enseñaba, era como la que predicaba. Por eso algunos comentaristas pueden pensar que tal vez fuera o la esposa del pastor o una mujer con una gran influencia, pero había ganado ese puesto y además con apariencia de piedad se llamaba profetisa, y al llamarse profetisa pues todo el mundo le creía, pero además dice: esta mujer seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Era una perversión lo que había en la iglesia de Tiatira. Había mucho sensualismo. También, claro, se refiere a un tipo de adulterio y fornicación espiritual. Y la fornicación y el adulterio espiritual hablan de idolatría. Es cambiar al Dios verdadero por dioses falsos. Y así estaba la iglesia. Pero también había mucho sensualismo. En medio de todo ese error se había metido mucho pecado de inmoralidad y de sexualidad. Vamos a mirar un poco más adelante cómo se menciona o cómo el Señor lo califica o cómo se le menciona cómo actúan los falsos predicadores que tienen también este tipo de características. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice así. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 en adelante dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores han habido desde el comienzo mismo de la historia del pueblo de Dios. Dice 2 de Pedro 2:1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. No hay que confiarse mucho cuando aparece alguno que deslumbra con una enseñanza nueva y tal vez extraordinaria. Hay que evaluarlo si está enseñando conforme a la palabra, porque la palabra de Dios dice que es la palabra profética más segura. Usted tiene que conocer bien lo que es esta palabra de Dios, la Biblia. No importa que aparezcan profetas y falsos profetas, si usted conoce bien la palabra de Dios, no serás engañado, porque tendrás la firmeza y la certeza de lo que dice la Biblia. Dice entonces: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Si cualquier hombre se levanta con alguna profecía moderna, nueva o antigua, o una interpretación que le parezca interesante y llamativa, hay que evaluarlo conforme a la luz de la palabra que ya está escrita, porque ninguna profecía fue dada para interpretación privada. Toda profecía que venga y que aparecen hoy de cualquier índole, hermano amado, está evaluado y debe estar evaluado por la verdad de la palabra. Así dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué es lo que harán estos falsos maestros? Que introducirán encubiertamente, secretamente, introducirán herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, no pocos, muchos serán engañados, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas personas están, hermano, hablando tantas barbaridades contra el Evangelio y contra la verdad de la palabra? El camino del Señor ha sido blasfemado por causa de los falsos profetas, o de los engañadores, o de los falsos predicadores, o de los falsos apóstoles, y el camino del Señor ha sido blasfemado, ha sido puesto en entredicho. ¿Cuánta gente no quiere saber nada del Evangelio porque han visto que muchos son engañadores y mentirosos y que han desviado la verdad de la palabra? Mas quiero decirles a todos ustedes que la verdad de Jesucristo y la verdad de la palabra hay que examinarla conforme a lo que está escrito. Ahora dice el versículo 3: y estos mercaderes, 2 de Pedro 2:3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo está la condenación, no se tarda, y su perdición no se duerme.
¿Qué mueve a todos estos falsos predicadores? Si usted encuentra hombres que solamente les interesa la avaricia, la mercadería, el vender, hermano, su mensaje, usted puede saber que aunque parezca bonito, parezca bueno y tenga hasta una buena apariencia y tenga de pronto hasta dones y talentos, pero si lo que le interesa es solamente la mercadería y las ganancias deshonestas, está fuera del orden bíblico. El versículo 12 dice, estos, primera de Pedro 2:11, estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos, versículo 14, mire, estas son características de los falsos, pueden ser falsos profetas, falsos predicadores, falsos curas, falsos sacerdotes, falsos apóstoles. Ellos tienen como característica, hermano, cuya gloria es su vergüenza y cuyo Dios es su vientre. Y además el versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio. La mayoría de ellos se les descubren pecados muy grandes de adulterio, porque mire que el espíritu de Jezabel tiene mucho de sensualidad y de pecados de inmoralidad. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Es el mismo espíritu, es un espíritu de hechicería, de brujería, de falsa profecía, es un espíritu también de sensualidad, es un espíritu de seducción. Y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Les estoy leyendo segunda de Pedro capítulo 2, versículo 15 ahora. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad y fue reprendido por su iniquidad, por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura de este profeta. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esa es la descripción que da el apóstol Pedro de los que se han desviado de la verdad. Mire, volvemos entonces al espíritu de Jezabel, que es un espíritu por sobre todo de manipulación. Manipula el liderazgo, manipula el poder político a través del rey Acab, manipula la familia. Este espíritu también aparece en las familias y entonces se cambia el orden de las cosas y se quita el orden establecido por Dios. Es un espíritu de engaño, de hechicería, de brujería, de seducción. Por eso, en este caso de la iglesia de Apocalipsis 2, de la iglesia de Tiatira, esta mujer había tomado el liderazgo. Si era su esposo o el líder del pastor, quedó a un lado. Igual que Acab ya no tenía voz ni voto, quedó puesto a un lado. Esta mujer, este espíritu, se toma el primer lugar, seduce, engaña. Y si no lo puede hacer voluntariamente, lo hará con falsa profecía. Si no pasa nada, lo hará con persecución, hará matar si es necesario a Elías y a los profetas. Y si puede, seducirá con seducción y atracción de inmoralidad a los jóvenes y a los integrantes de la iglesia. Bueno, este espíritu llegó y se anidó también en la iglesia de Tiatira y llegó a manipular el ministerio y comenzó a seducir el ministerio. Introdujo en la iglesia de Tiatira la idolatría, introdujo el sensualismo, introdujo la falsedad y también introdujo la persecución. Tal como lo hizo la Jezabel del Antiguo Testamento, ella mató a los profetas, quiso matar a Elías y puso su propio estilo de culto.
estableció el culto a Baal, estableció el culto a Astaret, estableció el culto pagano de los sidonios y cambió la verdad del profeta. Dios guardó a Elías de esta mujer perversa y guardó 7,000 más que no doblaron sus rodillas a Baal, y que el Señor los ayudó a permanecer fieles y a seguir fiel hasta el Señor. Bien, ahora, escuche esto con atención para que usted vea. En el campo, hermano, del tiempo, este espíritu, la iglesia de Tiatira, está representando el periodo de tiempo del año 600 al año 1517. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Del año 600 de nuestra edad, de nuestra era, hasta el año 1517, casi 1000 años, fue el gran desarrollo de la religión pagana tradicional, que se metió y cambió todo el orden de culto. Y quiero mencionarles algunas fechas solamente para que usted entienda lo siguiente. A ver, muy atentos. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? En cuanto a cómo se dañó y se corrompió la verdad del Evangelio por la religión falsa. ¿Cómo se dañó? Año 607. Bonifacio III por primera vez se le da el nombre de obispo de Roma. A Bonifacio III se le llamó obispo de Roma por primera vez en el año 607 y luego llegó a ser el primer papa. En el año 709 se ordenó que entre los ritos se debía besar el pie del papa. En el año 786 se estableció la adoración de imágenes y reliquias. En el año 850 comienza el uso de agua bendita. Vaya usted tomando nota. En el año 995, la canonización de los muertos para devoción y adoración. En el año 998 se estableció la cuaresma y el ayuno de los Viernes Santos, eso de que se hacía vigilia, no se podía comer carne y todo eso, año 998. Año 1079 se establece el celibato para los sacerdotes. Recién en el año 1079 se establece el celibato para los sacerdotes. De ahí para acá, casi 1000 años, los pastores todos se casaban y todos los que estaban en el ministerio tenían familia. Y Pablo mismo, aunque Pablo no se casó, él dice, tenemos derecho a tomar una hermana y traerla como esposa. Gloria a Dios. Pero en el año 1079 se establece el celibato para los sacerdotes. A partir de ese momento, para sacerdotes y papas y todo lo demás. Y esto le ha sido una piedra en el tropiezo terriblemente a la Iglesia Católica, que no se puede quitar eso de encima. Y están ahí con eso, y por eso aparece entre el liderazgo de sus sacerdotes, aparece tanta homosexualidad y tantos pecados ocultos, y entre las comunidades donde hay acceso de monjas y de sacerdotes hay tantos pecados y aún tantos abortos ocultos que se cometen en todo esto por causa de que esto ellos lo establecieron, y es un lazo difícil de soportar para ellos mismos por la naturaleza humana que tenemos, porque como humanos que hemos sido establecidos, Dios nos estableció con la necesidad de atracción y de la necesidad de tener una pareja del sexo contrario. Los varones deben tener su propia esposa, dice el apóstol Pablo. Las damas deben tener su esposo y tener su familia y formar familias tal como estableció la palabra de Dios desde el principio, porque venimos con esa necesidad innata en nuestra vida. Ahora continuamos con todo este desarrollo de cómo creció todo el tiempo, este tiempo de la iglesia de Tiatira, cómo creció cómo se mezcló la religión. Continúo entonces. Año 1090 se estableció el rezo del rosario, en el año 1090. En el año 1184 se establece la llamada Santa Inquisición. Oiga, esto fue fatal. A partir del año 1184, la Edad Media, que se llama, hermano, vino la Santa Inquisición, que era una matanza descarada del verdadero cristianismo, porque aunque se había corrompido la mayoría del liderazgo, mantenía todavía un grupo de personas, porque Dios siempre se ha guardado un remanente, los 7000 que no se doblaron en los días de la Jezabel del Antiguo Testamento, los que en los días de Elías pensaba que estaba solo y Dios le dijo, yo me he reservado 7000.
En el Nuevo Testamento el Señor también se reservó un remanente de gente fiel, pero fueron perseguidos atrozmente por la misma religión, por la misma iglesia tradicional. Los mataron peor, como nunca antes se han hecho, con las peores torturas. En el llamado Santo Oficio, y era contra gente, mujeres, niños, varones, hermano, a quienes los descuartizaban. Es increíble las torturas que habían. Usted puede buscarlas en internet y es desastroso cómo se cometían crímenes, pero de lo más atroz que se puede imaginar, especialmente contra las damas. Era increíble. Les arrancaban los senos directamente, les abrían el vientre. Oiga, era increíble. La forma de torturas eran provistas por el mismo infierno, porque no se puede mencionar de otra manera. Y esta gente que sufrió esa persecución en la Santa Inquisición eran niños, eran cristianos, eran personas que habían decidido servir a Dios y que no seguían las tradiciones que la religión les impuso. Rápidamente, hermano, debo apurarme. A ver, en el año 1190, se establece la venta de indulgencias, pagar dinero para ser perdonados o para ser salvos, y esto fue lo que más adelante va a producir la reforma. En el año 1215, la transustanciación, cambio de la sustancia del pan y del vino en el cuerpo literal de Cristo y en la sangre de Cristo. Esto se estableció en el sacrificio de la misa. Por eso es que Teatira significa sacrificio, y se va a establecer el sacrificio de la misa como un sacrificio. En cada misa se hace como un ritual donde tiene que ser Cristo otra vez sacrificado. Bueno, ese es el sacrificio continuo de la misa. Año 1220 se establece la adoración de la hostia. En el año 1229 la Biblia es prohibida a los feligreses. Oiga con esto, 1229 se impide que la gente lea la Biblia, la palabra de Dios. En el año 1439 la copa es prohibida a los feligreses en la comunión. En el año 1439 los sacramentos se establecen y el bautismo de niños y la confirmación. En el año 1508 se establece el Ave María y los rezos. En el año 1534 se funda la orden de los jesuitas, que es una orden muy terrible, muy tremenda. En el año 1545 se le concede a las tradiciones de la Iglesia igual autoridad que en la Biblia, y en el año 1546 los libros apócrifos son añadidos a las Escrituras. Año 1854, la Inmaculada Concepción de María. Año 1870, la infalibilidad del Papa es declarada. En el año 1950, la Ascensión de María, se declara la Ascensión de María. En el año 1965, María es proclamada Madre de la Iglesia. Recién en el año 1965, María es proclamada Madre de la Iglesia. En el año 1984, eso es cerquita, ¿no? Año 1984, la consagración del mundo a María por el Papa Juan Pablo II. En la consagración del mundo a María, marzo 25 del año 84, se consagró el mundo a María, y bueno, y así, de esa manera. Bueno, esto es un pequeño resumen de cómo se desarrolló y cómo la iglesia de Teatira, bajo el espíritu de Jezabel, logró introducir todo lo que era el engaño, la seducción. Pero vamos ahora a esta parte final de esta enseñanza, hermano. Mire que el diablo logró engañar en su mayoría, y eso empezó ahí en la iglesia de Teatira. Pero lo más triste es que ha circulado a través de la historia, y en nuestros días se ve el mismo espíritu operando. Mire, ¿por qué lo vemos? Por el espíritu de engaño, por el espíritu de falsa profecía, por el espíritu de mundanalidad, por el espíritu de seducción. Fíjense que esta mujer perversa, cuando vio que Jehú estaba llegando, fue y se pintó los ojos y quiso seducirlo en la última parte de su vida, y así este espíritu maligno ha logrado introducirse en las iglesias, y el verdadero cristianismo ha sido contaminado, ha sido mezclado, y la sensualidad y el adulterio y la fornicación ha caído y ha entrado en muchas iglesias, no solamente en la iglesia tradicional del mundo o en la iglesia tradicional católica, también en los llamados grupos evangélicos modernistas y modernos ha entrado ese espíritu maligno de seducción. Recuerde que
el espíritu de Jezabel por sobre todo es de seducción y manipulación, y manipula el liderazgo con engaños, con falsa profecía, manipula los hogares cambiando el orden establecido por Dios, manipula también a los jóvenes llevándolos al sensualismo, a la perdición, a la fornicación, a la inmundicia y a los pecados que han dañado la vida de la iglesia a través de la historia. Ese espíritu opera y destruye a muchos todavía, gloria a Dios. Sin embargo, mire, dice la palabra que debemos tener en cuenta lo siguiente, hermano amado. Sin embargo, Dios conserva un remanente de personas que no han seguido toda esta cantidad de pecados y de inmundicia y que no se han dejado corromper por la maldad. Y para esto es esta palabra, para que usted se vuelva al Dios verdadero, para que usted se arrepienta de su pecado, para que usted escape por su vida. Si estás recibiendo un evangelio contaminado y lleno de maldad y de pecado, y un evangelio lleno de hipocresía y un evangelio lleno de pecado, de sensualidad, de inmoralidad y de pecados inmundos, es tiempo de santificarse, de consagrarse, de volverte de tu pecado y consagrarte al Dios verdadero para que escapes, porque es tiempo de arrepentimiento. Así dice la parte final de la historia de esta iglesia. En Apocalipsis 2, 20 al 23 dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Oiga, mi hermano, si usted continúa en su pecado de inmoralidad, de adulterio espiritual y de adulterio físico y de fornicación espiritual y fornicación física y pecados de la carne en su vida, vas a caer en gran tribulación, en gran angustia. Y si no se arrepiente a tiempo, es probable que pase también por la gran tribulación que viene sobre la tierra. Es llamado de arrepentimiento. Había posibilidad de arrepentirse, pero el Señor la estaba llamando a esta iglesia de Tiatira, inclusive con enfermedad, y la estaba puesta, dice, y la he arrojado y la he en cama con enfermedad y con tribulación, y a sus hijos los heriré de muerte. Oiga, hermano amado, hay tanta gente en las iglesias que ha muerto espiritualmente, que ese espíritu maligno de manipulación, de seducción, de pecados, los ha matado espiritualmente. Y están muriendo muchos sin salvación, y no solamente físicamente, están muriendo muchos en las iglesias porque ya no se les predica la verdad del evangelio, porque se ha torcido la verdad de la palabra y han sido manipulados por espíritus malignos de falsa profecía, de engaño, de mundanalidad, de seducción, y así viven muchas personas. Y si la iglesia no toma en serio este tiempo que el Señor nos ha llamado a arrepentimiento, el juicio de Dios vendrá sobre aquellos cuando ya no haya remedio. Entonces dice la palabra del Señor que esta iglesia sería juzgada aún físicamente, pero también el Señor da una exhortación y dice: pero a vosotros, al remanente de los que se habían conservado, libre de esta contaminación, porque vuelvo y reitero, en medio de todo el pecado y de toda la maldad que ha habido, siempre ha habido un grupo de personas, siempre ha habido un remanente, siempre ha habido una congregación, ha habido una familia, ha habido alguien, ha habido 7,000 que no han doblado sus rodillas ni han besado a los Baales, y todavía el Señor conserva a gente que se mantiene, hermano, dándole la gloria a Dios y dispuestos a honrar al Señor y a servir al Señor en espíritu y en verdad. Así dice Apocalipsis 2, 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, aquellos que no han seguido esa falsa enseñanza y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tienes, reténgalo hasta que yo venga. Mantenga tu vida, mantenga tu santidad, mantenga tu arrepentimiento, mantenga tu consagración, porque Cristo viene pronto. La exhortación se dirige a ese grupo de personas que son fieles y se les advierte en cuanto a la doctrina de esa enseñanza. Se les dice: si ustedes perseveran en ese tipo de enseñanza, el castigo y el juicio vendrán.
Ahora la promesa final es así. Y dice así Apocalipsis 2, 26 al 29, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Porque esto de la vida cristiana no se trata de un día, 2 días, o de ir siendo cristiano un mes, y algunos están hasta medio arrepentidos por causa de la pandemia y por la amenaza de muerte, pero no se trata de un mes o 2 meses, se trata de que perseveres hasta el fin, que guardes la palabra, guardes lo que se le ha enseñado, guarde la santidad que aprendió, guarde la integridad, lo que ha recibido, guárdalo hasta la venida de Cristo, retén lo que tienes. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Una referencia a lo que pasa en el milenio. Amén. Gloria a Dios. Y también le daré la estrella de la mañana, porque dice la Biblia, los que enseñan la justicia a la multitud, ellos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Libro de Daniel capítulo 12, versículo 2. Gloria a Dios. Hermano amado, brilla como una estrella para la gloria de Dios. Que el mundo y los que están en pecado y perdidos vean que eres un hombre de Dios, que le sirve a Dios, que brilla ahí en su casa, brilla delante de su familia, brilla con los vecinos, brilla con todos los que te rodean, y cuando vuelvas a su trabajo, brilla con todos ellos, que ellos quieran venir a escuchar y a recibir la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Terminamos en este día. Gloria sea el nombre del Señor. Mientras que haya oportunidad, no te dejes llevar, ni te dejes contaminar por toda la perversión que hay. Resumimos esto. El espíritu maligno de Jezabel se había metido en la iglesia de Tiatira. Logró manipular primero a todo el liderazgo a través de brujería, hechicería, de falsas profecías, de falsas enseñanzas, y logró controlar todo eso. Y fíjese dónde va y cómo está la religión tradicional del mundo, la religión que todo el mundo abraza, cómo está y cómo se ha corrompido. Le he presentado un breve resumen, pero también acuérdate de eso, cómo el diablo ha logrado, porque cuando el diablo ha cesado la persecución, entonces se ha metido a las iglesias como intérprete, con falsa profecía, con falsos engaños, y eso no ha cesado, continúa, y hacia el tiempo del fin avanzará mucho más todavía. Manténgase como una persona que ha conocido la verdad y que sigues al Señor. No te dejes llevar por la mundanalidad rampante en las iglesias, por todo el libertinaje, a cambio de la gracia, un libertinaje sin control, donde los jóvenes viven en fornicación, en pecados de inmoralidad, donde la gente vive en adulterio, donde el ministerio ha sido contaminado por toda clase de maldad y de pecados. Eso es parte del espíritu de Jezabel, que corrompe y que daña. Pero aquellos que se han mantenido en santidad tendrán, hermano amado, el resultado y la corona de la vida, y tendrán lo que Dios les ha prometido. Y cuando Cristo venga, por eso muchos serán sorprendidos y muchos se quedarán. 2 estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Como 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, 5 eran prudentes, 5 insensatas. Hermano amado, sea usted de los que escapa de este tiempo de tanta contaminación y de tanto pecado, y que te preparas para ir a la presencia de Dios. Terminamos en este día. Vamos a orar. Prepárate para orar, y si esta palabra te ha tocado y tienes que cambiar cosas en tu vida y tienes que arrepentirte ahora, hazlo de corazón ahora. No importa dónde te congregues, no se trata del nombre de la iglesia. Inclusive los que se congregan en esta obra del movimiento misionero, no se trata del nombre de la iglesia, se trata de tu vida espiritual. Se trata de que honres a Dios. No se trata si eres pastor, si eres miembro de los equipos de música, no se trata si eres evangelista, a un apóstol o arcángel, como te quieras llamar. Se trata de que seas libre de todo sensualismo, de todo pecado inmundo y de toda obra satánica y diabólica. Sírvale al Señor de corazón. Oramos ahora. Amado Dios, te damos gracias por el tiempo que nos has dado, Dios mío, en esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido predicar esta palabra en este día.
Padre Celestial, nos sentimos tocados por esta palabra. Dios eterno, cómo el diablo logró introducir todos estos pecados en épocas de la iglesia, Padre, como la iglesia de Tiatira, cómo fue contaminada, cómo fue seducida, cómo fue llevado a la inmoralidad y a los pecados inmundos, y cómo logró el pecado controlar el liderazgo, y cómo no hubo nadie que rechazara toda esa inmundicia. Por eso el Señor le dice: tengo contra ti que toleras. Oh hermano, oh amados pastores, amados líderes, con el pecado no se puede ser tolerante. Hay que ir de frente contra el pecado, rechazarlo y echarlo fuera, y llevar a la iglesia a la santidad y a la búsqueda del rostro del Señor, a una vida que agrade a Dios de verdad. Porque Cristo viene pronto y vendrá por un pueblo que le busca, que le sirve y que trabaja y que vive para Dios. Oh Señor, gracias por darnos la claridad y la verdad de esta palabra, Señor. Doy a ti la honra y la gloria y la alabanza, y reconozco que solo en Cristo hay poder y hay victoria, Señor. A su nombre sea la gloria. Dios mío, aquí está nuestra vida. Vamos usted, amado hermano, amada iglesia, dígale: Señor, aquí está mi vida, Señor. Tal vez esta palabra te confronte, tal vez estés en pecados ocultos, tal vez tengas pecados de adulterio, de fornicación, tal vez sea un espíritu de seducción en usted, querida dama, que está seduciendo y haciendo pecar a otros. Padre Celestial, te ruego que tú seas obrando. Tal vez tenga espíritu de manipulación, que manipula con profecías o con cosas y con apariencia. El Señor hoy te llama a un arrepentimiento verdadero y a conducir tu vida, y a conducir tu familia, y a conducir la iglesia hacia una vida de santidad, de consagración. Aunque todos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo volveremos nuestros ojos a Dios y le serviremos a Él. Porque para esto es esta palabra. Gracias, Espíritu Santo. Te doy la honra y la gloria y la alabanza. Dele gloria a Dios. Gracias, Padre. Vamos a orar. Si alguno tiene alguna necesidad, también oramos en este día. Padre, en el nombre de Jesús. Si alguno está enfermo, Padre, y ha entrado para escuchar esta palabra ahora, en el nombre de Jesús reprendo la obra del diablo. Espíritu de enfermedad, los echamos fuera de los cuerpos. Todos los que están enfermos de cualquier enfermedad, incluyendo el coronavirus o cualquier otra enfermedad, o el cáncer, o el páncreas, o cualquier tumor, en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, milagros de sanidad, milagros poderosos, que la gente pueda testificar cómo Dios obró, cómo sanó el cáncer y cómo fue libertado en el nombre de Jesús. Te doy toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, y toda la alabanza, y doy gracias a ti por lo que has hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Reciba de Dios, aplauda al Señor, denle alabanza, toda gloria, toda honra para mi Señor. A Él sea la gloria y la alabanza. Denle alabanza y adoración. Terminamos en este día culto de estudio bíblico de palabra de Dios. Recuerden que el fin de semana, sábado y domingo, sábado a la 1 de la tarde y domingo a las 11 de la mañana. Sábado a la 1 de la tarde, domingo a las 11, predicamos por estos medios, pero además por el canal 39 de Atesur y por el canal 30 de Cotes, y estaremos hablando de eventos futuros. Estamos en la última parte y no hay que perderse, porque es una palabra sobre el juicio del gran trono blanco. Así que prepárate para ese fin de semana poderoso. Y yo creo que ya estamos saliendo de todo esto, y luego la iglesia podrá congregarse, yo creo, con la ayuda del Señor. Vamos a seguir lo que debemos seguir, pero esperamos el tiempo de volver a la casa de Dios. Cuando eso pueda suceder, como me han dicho
Hoy algunos hermanos que me llamaron dijeron, hermano, los vecinos nos están escuchando y quieren saber cuándo volvemos a tener culto. Y ellos quieren ir, eso me gozó tanto, porque creo que va a venir mucha gente nueva después de todo esto que hemos pasado en casa. Hermanos amados, nos vamos. Dios les bendiga, Dios les guarde, mantengan su vida cristiana. Aunque todos anden en el nombre de su Dios, usted manténgase en santidad. Sirva a Dios y prepárate porque Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Alabado sea Dios.